Bienvenido, Roberto. Lo primero, muy buenas tardes desde España y muy buenos días para vosotros. Pilgrim, como Carlos comentaba ahora mismo, es uno de tantos de nuestros proyectos, pero es un proyecto al que le tenemos mucho cariño por todo lo que supone el Camino de Santiago para España en general y para la región de Galicia en particular. Nosotros como hub tecnológico, pues un hub tecnológico es una compañía grande donde se impulsan o donde se crean diferentes proyectos de base tecnológica, ¿no? Y Pilgrim es uno de ellos y en este caso pues relacionado 100% con el Camino de Santiago. Tenemos otro tipo de proyectos relacionados con turismo, que es un mundo que realmente a mí me apasiona y sobre todo la transformación digital que está sufriendo el turismo y la evolución que está sufriendo el tipo de viajero, que cada vez es un viajero más nativo digital, como la mayoría de vosotros me imagino que muy conectado a Internet, que utiliza los canales digitales como método consultivo, que sigue perfiles de Instagram, que sigue perfiles en Twitter, que sigue perfiles en Facebook, que está muy familiarizado con las redes sociales y con todos los canales digitales y ese es nuestro expertise, digamos, ¿no? De elaborar proyectos o elaborar plataformas muy pensadas hacia un turista digital. En este caso hemos venido a hablar de Pilgrim y del Camino de Santiago. Vamos a intentar tocar estos 5 puntos a lo largo de la presentación. Me gustaría contaros el Camino de Santiago y cuál fue su origen para que los conozcáis, las diferentes rutas que lo componen, cómo suele ser el proceso de preparación del camino y cómo está señalizado, algunos de los KPIs más relevantes del camino, de las cifras más relevantes del camino, y ya por último lo que es Pilgrim. Estupendo. Vale, pues la introducción queda hecha. Os decía que vamos a tocar estos 5 puntos y que aquí en este mapa veis algunas de las principales rutas del Camino de Santiago. Es el primer estigma que puede tener el camino, que mucha gente fuera de España se cree que el camino es uno solo y sin embargo el camino es el paraguas, como aquí le llamamos, o es el eje vertebral bajo el que se engloban diferentes rutas. ¿Vale? Cada una de estas rutas tiene un porqué. Unas son mucho más históricas que otras, pero vamos a ir comentando ahora pues cómo surgió cada una de esas rutas, cómo surgió el camino y cuáles son las más importantes, ¿vale? En primera instancia hablábamos de cuál fue el origen del Camino de Santiago. Bueno, el origen del Camino de Santiago hay que tomarlo desde una vertiente puramente religiosa, ¿vale? Así como hoy ya iremos viendo que no guarda ese componente religioso que guardaba antaño. En un origen el camino nació tras la muerte de Jesucristo y su apóstol, uno de sus apóstoles más fieles, que era Santiago Apóstol, al que llamaban el Hijo del Trueno por su mal carácter, empezó a predicar la palabra de Dios por todo el mundo y llegó a la península ibérica, concretamente a la zona que hoy conocemos como España, en aquel momento Hispania, y empezó a predicar también la palabra de Dios, ¿no? Años después, en el año, está fijado aproximadamente alrededor del año 40, regresó a su tierra natal y el famoso Herodes, que lo conoceréis por su hazaña de mandar matar a todos los niños cuando en aquel momento nació Jesús, ordenó sacrificar a Santiago Apóstol para que nadie siguiese predicando la palabra de Jesús. En ese momento, 2 de los discípulos de Santiago Apóstol lo que decidieron fue avisarlo de esta situación, ¿no? Sin embargo, el rey Herodes cometió su hazaña, digamos, y, y estos 2 discípulos de Santiago Apóstol decidieron subir el cadáver a una barca y embarcarse en un viaje para regresar a la península donde él había estado predicando y enterrar sus restos en la península. Así llegó aproximadamente entre el año 44 y el año 45 a la península ibérica nuevamente el cadáver de Santiago Apóstol a un lugar que aquí en Galicia conocemos como Iria Flavia. Vale, Iria Flavia es una pequeña población en donde hoy hay una vidriera, una cristalera en los que se pueden ver los restos de esa barca y
después de llegar los restos del apóstol a ese lugar, el obispo de esa zona decidió dirigirse hacia un banco de estrellas para enterrar los restos del apóstol bajo ese banco de estrellas, ¿vale? Ahí fue como el apóstol Santiago fue enterrado en una población que por entonces no llevaba el nombre de Santiago de Compostela, que es como hoy se conoce la población en la que está la famosa Catedral de Santiago, ¿no? Varios siglos después, en el año 823 después de Cristo, la leyenda cuenta que nuevamente esa luz de estrellas vinieron a iluminar la zona en la que estaba enterrado el apóstol y que por aquel entonces, pues, el nuevo obispo de la zona decidió desenterrar esa sepultura para ver quién estaba enterrado ahí, y esto todo es obviamente una historia que difícilmente puede validarse o no, pero en definitiva es lo que marca el origen del Camino de Santiago y cómo ahí se descubrió el sepulcro en el año 823 después de Cristo, ¿vale? Al enterarse de la noticia del descubrimiento de ese sepulcro, Alfonso II, rey de España por aquel entonces y que vivía en Oviedo, que es al norte de España, decidió subirse a lomos de su caballo con varios de sus lacayos y emprender camino hacia Santiago de Compostela. Eso es lo que se conoce como el primer peregrino, es decir, fue el primero en realizar un viaje, en este caso a caballo, hacia la tumba del apóstol para rendirle ofrenda. A partir de ahí fueron muchos los que le siguieron. El camino tuvo diferentes fases, se habla al menos de 4 fases, más esta última quinta, que es una fase completa de expansión, en que la primera fase fue la fase de consolidación y auge. Fueron las 2 primeras fases donde después de descubrirse la tumba del apóstol en el 823 después de Cristo, varios barcos cargados con templarios que iban a luchar a Tierra Santa se paraban en diferentes puntos de la costa de España y emprendían un camino a caballo o a pie para llegar a la tumba del apóstol y rendirle ofrenda y pedir por su seguridad y por sus vidas, ¿vale? Como todo en esta vida, el camino también trajo consigo la picaresca y la aparición de gente que robaba a los peregrinos, gente que engañaba a los peregrinos, etcétera, etcétera, y sufrió una decadencia importante entre los siglos XIV, XV, XVI aproximadamente, porque en el camino bien había muchos maleantes o bien había gente que, pagada por un noble, estaba haciendo el camino en lugar del noble, ¿no? Imaginaros que el noble tenía como castigo hacer el camino de Santiago y peregrinar, y como tenía dinero, en lugar de hacerlo él, pues pagaba a alguien para que lo hiciera por él. Sin embargo, a partir del siglo XVIII-XIX volvió a recuperar, y ya fue a partir del año 80, de 1980, y especialmente con el año jubileo, aquí en Galicia le llamamos año Xacobeo, 1993, cuando el Camino de Santiago sufrió su mayor explosión y auge, dándose a conocer en el mundo entero, ¿vale? El año Xacobeo es un año que se celebra cada vez que el 25 de julio, que es el día oficial de Santiago, coincide domingo, ¿vale? Entonces, ahora en el 2021 toca un año Xacobeo después de 11 años sin tener ninguno, porque la última vez que coincidió domingo, el 25 de julio, fue el pasado año 2010, ¿vale? Esto es un poco la historia breve de cómo se originó el camino, ¿vale? El Camino de Santiago tiene 9 rutas principales, o son 9 rutas las que están consideradas como rutas principales por las diferentes asociaciones, organizaciones y por el propio Estado, por la propia administración pública. La primera y más conocida es la ruta del Camino francés, ¿vale? El Camino francés origina en Saint-Jean-Pied-de-Port, que es una población muy cerquita de la frontera de Francia con España, y separa desde esa población hasta la población de Santiago 764 kilómetros, los cuales mucha gente hace a pie, lo cual nos toma aproximadamente pues, unos 33 días, haciendo unas etapas medias de 22, 25 kilómetros, o unos 14 días en bicicleta, que es una de las modalidades que también ha despertado mucho en los últimos años en el Camino de Santiago, sobre todo por lo que os cuento, que ha perdido mucho el componente religioso y ya la gente lo hace más por una variante espiritual, por una variante incluso deportiva, gente que
que lo toma como un reto deportivo o por diferentes motivos, pero no puramente religiosos, ¿vale? El camino portugués es la segunda ruta más transitada. Esta empieza en Lisboa, aunque la mayoría de gente la empieza en Oporto, porque desde Lisboa son 620 kilómetros y aunque son menos kilómetros que el camino francés, es mucho más duro. La distancia entre Lisboa y Oporto atraviesa de muchas montañas, es una zona mucho más compleja, mucho más abrupta, el clima es muy duro en invierno y por eso la gente lo inicia desde Oporto, donde hay aproximadamente 210, 215 kilómetros, ¿vale? La tercera de las rutas por importancia es la ruta del norte. La ruta del norte es un camino precioso que va atravesando diferentes poblaciones en el norte de España y el componente más marcado que tienen estas poblaciones es que casi todas son poblaciones costeras, es decir, que constantemente estamos caminando por acantilados y por poblaciones con playas en el norte peninsular, ¿vale? En el norte de la península ibérica. Y esto hace del Camino Norte una de las rutas que para mí es tremendamente más bonita. Sí es cierto que es muy larga, son 824 kilómetros los que separan Irún, que es la última población que hace frontera con Francia, de Santiago de Compostela. Vale, aquí estaríamos hablando pues también de unos 32 días a pie y unos 18 días en bicicleta. Luego está el camino inglés. El camino inglés es el único camino que tiene dos puntos de inicio, como veis ahí en esos dos puntitos. En uno de ellos pone Ferrol y en otro debería de poner La Coruña, ¿vale? O A Coruña, que es donde nosotros estamos establecidos como grupo de empresas. ¿Por qué tiene dos puntos de inicio el camino inglés? Bueno, pues el camino inglés tiene dos puntos de inicio porque a esas dos poblaciones era donde llegaban muchos de los barcos cargados de templarios, atracaban en esos puertos, en el puerto de Ferrol o puerto de A Coruña, y caminaban la distancia que separa a Santiago porque es mucho más corta que cualquiera de las otras. Imaginaros que antes estábamos hablando de 700 kilómetros, 800 kilómetros, y ahora hablamos de 119, en el caso de Ferrol. Si nos pusiésemos aquí en este otro punto, que es A Coruña, estamos hablando de unos 80 kilómetros, ¿vale? Que habitualmente pues, los templarios realizaban apenas 2-3 días. Vale. El camino primitivo es el camino más antiguo o el camino original. ¿Por qué le llaman el camino primitivo? Pues precisamente para dar esa connotación de antigüedad o ese nombre de ser el camino más primitivo de todos. Desde Oviedo, desde donde empezó Alfonso II, para llegar a Santiago en el año 823 después de Cristo, cuando se descubrió la tumba del apóstol. Es un camino también muy bonito, pero es para mí quizá el camino más duro de todos. Aunque son 300 kilómetros nada más, frente a rutas más largas como vimos anteriormente, estamos hablando de que en esta zona hay determinadas montañas que son muy complejas, especialmente en temporada de invierno. A eso lo seguiría el único camino que no termina en Santiago, sino que empieza en Santiago. El camino de Fisterra y Muxía debe su nombre a dos poblaciones que están aquí pegaditas, una se llama Fisterra y la otra se llama Muxía, y lo que ocurrió es que una leyenda pagana, nada que ver con algo religioso, empezó a dar sus frutos en el sentido de que los peregrinos que no eran de fe, tras llegar a Santiago peregrinando por cualquier otro motivo espiritual o demás, pero que no fuese relacionado con la religión católica, continuaban hasta Fisterra, que en aquel momento se consideraba el fin de la tierra, por eso lleva este nombre, y continuaban hasta Fisterra para quemar sus botas en una especie de ritual, ¿no? Es decir, el calzado, las botas de senderismo que los habían acompañado hasta Santiago durante muchos kilómetros, continuaban al confín de la tierra y quemaban sus botas en este punto. Luego está el camino Sanabrés. El camino Sanabrés debe su nombre a que aquí donde está esta población, que se llama Granja de la Moreruela, hay unos lagos enormes que se conocen como los lagos de Sanabria, ¿vale? O la Puebla de Sanabria. Entonces recibe su nombre de esa población, de Sanabria, recibe el nombre de Camino Sanabrés.
También es un camino cortito, es una ruta cortita, que tiene apenas 370 kilómetros y se puede hacer en unos 13 días o 7 días a pie, y además que sirve de conexión para llegar a Santiago con esta otra ruta que, como veis aquí más o menos a esta altura, empataría con el Camino Sanabrés, que es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata lleva su nombre debido a que es una antigua calzada romana, que los romanos utilizaban cuando dominaban la península ibérica para comerciar con plata, perdón. ¿Vale? Entonces, para subir desde África, desde el Cuerno de Marruecos, a lo largo de toda la península ibérica, pues la calzada romana que utilizaban fue quedándose con el nombre de Vía de la Plata y todavía lo conserva. También es, es la ruta más larga si sumamos el tramo que enlaza para llegar a Santiago, porque si no, tendríamos que terminar a esta altura aproximadamente, que es donde empezaba el Camino Sanabrés. Es decir, la Vía de la Plata no llega hasta Santiago, sino que termina aquí y a partir de ahí continúas por el Camino Sanabrés para llegar a Santiago. Y ya por último, la última ruta oficial y que fue oficializada hace apenas 5 años es la ruta llamada Camino de Invierno. Esta tardó muchos años en ser oficializada porque tardaron en encontrar evidencias históricas de que era una ruta utilizada desde hace miles de años, ¿no? Pero finalmente esas evidencias históricas aparecieron. ¿Por qué se llama Camino de Invierno? Porque si os fijáis, el primer camino que vimos de todos y el más conocido, que es el camino francés, que empezaba aquí en Francia y recorría todo este tramo para llegar a Santiago, al llegar a Ponferrada continuaba por aquí arriba, en lugar de bajar por aquí abajo. ¿Y esto por qué es? Pues porque Galicia está separada del resto de España por una serie de montañas muy abruptas que a partir de los meses de octubre, noviembre, suelen estar con unas nevadas muy importantes. Entonces, cuando los templarios llegaban a este punto, intentaban bordear las montañas para escaparle a las nevadas del frío invierno. Y ese es el motivo por el que este tramo secundario, esta ruta secundaria, fue oficializada finalmente como ruta principal y recibe el nombre del Camino de Invierno, porque era un camino utilizado fundamentalmente en invierno. Esas son las rutas principales. A partir de ahí hay más de 20 rutas secundarias, que principalmente se trata de pequeñas rutas que parten de alguna población de interés a nivel comercial a lo largo de los años de la época medieval o del alto medieval, en el que tomaban pequeños tramos para posteriormente ir a enlazar a una ruta principal, ¿vale? Por eso se llaman rutas secundarias, es decir, que no llegan directamente a Santiago, sino que son el punto de unión desde determinadas poblaciones para ir a dar a alguna de las rutas principales que después sí llegan a Santiago. El Camino de Santiago es un ejemplo a nivel mundial en señalización. La primera señalización que se hizo fue la señalización de las flechas amarillas. Cuando uno hace el Camino de Santiago, y si alguno de vosotros espero que vengáis muy pronto a hacerlo, y para nosotros sería un placer recibiros en España mientras hacéis el Camino de Santiago, os daréis cuenta de que hay una flecha amarilla cada 10 metros o menos, ¿vale? Esas flechas amarillas tienen un porqué y fueron pintadas hace muy poquitos años, hace menos de 50 años, que se empezó a señalizar el Camino de Santiago con flechas amarillas. Esto fue un párroco, un sacerdote, que después de que estuvieran haciendo obras en una carretera cercana a su casa, vio varias cajas donde la empresa de construcción olvidó latas, botes grandes de pintura amarilla con la que pintaban las líneas del suelo en la carretera, ¿no? Entonces subió esas latas a lomos de su caballo y empezó a hacer el Camino de Santiago, porque a él le gustaba hacer el Camino de Santiago con mucha frecuencia, lo hacía una vez al año como mínimo. Empezó a hacer el Camino de Santiago, pero lo que iba era dejando pequeñas flechas, señalizando la dirección correcta para evitar que los peregrinos se perdieran y para evitar que se confundieran, porque muchas veces pues había alguna señal de un restaurante o de un bar que tenía una picaresca, un poco de mala leche, como decimos aquí en España, para señalizar el camino por un lugar que no era correcto, con tal de que pasase por delante de su bar o de su hotel
o de su restaurante, ¿no? Entonces, este fue el origen de las flechas amarillas y es la señalización más utilizada y que más veréis en las flechas amarillas. El segundo emblema de la señalización del Camino de Santiago es esta piedra que veis aquí, a la que llamamos piedra miliario o mojón, ¿vale? Esto está hecho de granito, pesa una barbaridad para que no se pueda robar muy fácilmente y está señalizado cuando hay una intersección o cuando hay un cruce para orientar a los peregrinos de por dónde deben de continuar, ¿vale? Luego hay otra tercera señal muy importante también, que es la concha de bronce. Esta sobre todo está utilizada en el centro de las poblaciones para no andar pintando flechas amarillas por las fachadas porque quedaría un poco casi como acto de vandalismo. La vieira de bronce o la concha de bronce se utiliza sobre todo en el centro de las poblaciones para señalizar el camino. Y por último están las señales de carretera o paneles informativos, es decir, en aquellos tramos donde el Camino de Santiago se desvía un momento de un sendero de tierra y demás para pasar a un tramo de asfalto o incluso bordeando una carretera por cualquier circunstancia, ahí hay un montón de señales de carretera o de paneles informativos indicándonos también por dónde ir. Lo que os puedo garantizar es que en ninguna de las rutas del Camino de Santiago, sobre todo en las 9 principales que hemos visto antes, os perderéis sin ningún tipo de mapa. O sea, da exactamente igual qué ruta escojáis o dónde la iniciéis, que no tenéis riesgo alguno de pérdida con lo bien señalizado que está el camino, ¿vale? Otro punto importante es los alojamientos. El camino es algo así como ese eterno dilema en si fue primero el huevo o la gallina. Vale. Aquí se suele decir que el huevo y la gallina nacieron a la par, porque conforme el camino iba creciendo, también la gente iba montando pensiones, hoteles, casas rurales, albergues privados, etcétera. Vale, para los que no sepáis lo que es una casa rural, no sé si en México tenéis esta connotación, las casas rurales aquí en Galicia son antiguas casas de labranza, que han sido completamente restauradas y que quedan como esas dos que veis ahí en la fotografía, la de la izquierda y la de abajo, que quedan pues como auténticos palacetes una vez que han sido restauradas y que pueden ofrecer al peregrino un descanso, un alojamiento de una categoría tremendamente amplia, ¿vale? El alojamiento más básico que hay en el Camino de Santiago es la categoría de albergue, que es algo así como un hostel donde vas a dormir en habitaciones compartidas con literas. Sin embargo, cada vez más la gente que hace el Camino de Santiago valora descansar, valora tener su habitación privada y se va a otro tipo de alojamientos como pensiones y hostales, pero digamos que las categorías de pensiones y hostales aquí en España podríamos estar hablando de que son de las mejores del mundo, ¿vale? Nosotros que hacemos proyectos por todo el mundo para empresas grandes de turismo, pues cuando uno va a Roma se da cuenta de que un hotel 3 estrellas en Roma o 4 estrellas en Roma no alcanzaría la categoría de pensión aquí en España. Vale, aquí en España la normativa es muy, muy estricta. Un alojamiento para tener una buena categorización tiene que cumplir unos criterios muy importantes y eso lo que hace es que el Camino de Santiago tenga una red de alojamientos pues, de una calidad excepcional. Para ir al Camino de Santiago necesitamos una preparación. Algo que mucha gente sufre es que cuando uno lleva 5 días caminando no es lo mismo que caminar uno, ¿vale? Si nosotros no estamos preparados, podemos hacer perfectamente 20 kilómetros un día o 25 kilómetros un día, porque el cuerpo va a generar esa capacidad de aguante y va a generar esa potencia que necesitamos para caminar un día 25 kilómetros, aunque cuando lleguemos a casa tengamos que meternos con temblores en las piernas a descansar o una ducha de agua fría. El problema aquí viene cuando uno está 5, 6, 8 días caminando 25 kilómetros diarios, ¿vale? Con lo cual es importante tener una pequeña preparación física, llevar una ropa adecuada, llevar un calzado adecuado y a partir de ahí, pues llevar un equipaje bien preparado, ¿vale? Llamamos equipaje bien preparado pues a un chubasquero por si llueve, a llevar nuestra documentación encima,
a llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios por si de repente tenemos una torcedura, poder ponernos un poco de gel o poder ponernos un vendaje, a una crema solar, etcétera, etcétera. ¿Vale? En definitiva, a ir preparados para cualquier inclemencia que pueda haber, porque de repente en el mes de agosto, que aquí es pleno verano, pues puede haber un día que empiece a llover muchísimo y tengamos que echar mano de un chubasquero. El Camino de Santiago tiene una especie de pasaporte al que llamamos la credencial. Es decir, para justificar que hemos hecho el camino, necesitamos llevar este pequeño pasaporte con nosotros encima y al llegar a cada población colocar un sello, ¿vale? Un sello que manifieste que ese día hemos pasado por esa población. ¿Dónde puede sellarse la credencial del peregrino? Pues antaño solo podía sellarse en iglesias, conventos, monasterios, etc. Hoy en día hasta cualquier cafetería o cualquier bar nos sellan la credencial del peregrino, ¿vale? Para facilitar la vida al peregrino, cuando llegamos a cualquier población por las que pasa el Camino de Santiago, en cualquier restaurante, cafetería, bar, tienda, una tienda de merchandising, una tienda de souvenirs, por supuesto las iglesias, monasterios y demás, podremos colocar el sello a la credencial. ¿Vale? Hay que colocar al menos 2 sellos al día. Es decir, si yo hoy voy a hacer la etapa del punto A al punto B, por la mañana antes de salir a caminar necesito sellar o colocar un sello en el punto A y cuando finalice la etapa necesito colocar un sello en el punto B. ¿Vale? De ese modo, cuando lleguemos a Santiago, es como ellos pueden confirmar que hemos hecho las etapas. La credencial no caduca. Es decir, si de repente solo tenéis 10 días disponibles para venir de México a España, podéis coger una credencial y empezar el Camino de Santiago desde Portugal o desde Francia y hacer las 10 primeras etapas. Os volvéis a vuestro país de origen y el año que viene volvéis otros 10 días y termináis el camino, ¿vale? No hay problema. Es decir, que la credencial no caduca. El único requisito es que los sellos estén puestos por orden cronológico y por orden geográfico, ¿vale? Es decir, que si yo he iniciado el camino en el 2020 y he hecho 10 etapas, y esas 10 etapas están debidamente o correctamente selladas, cuando yo regrese a hacer el camino el próximo año, lo único que tengo que hacer es empezar donde lo dejé para que siga un orden cronológico, o sea, perdón, geográfico, y empezar a sellar nuevamente como es debido. Un sello en el punto A y un sello en el punto B y así todos los días. ¿Vale? Hay una credencial oficial que se puede adquirir en casi cualquier punto de inicio del Camino de Santiago, pero que en nuestro caso ya la damos a todos nuestros clientes. Y nada más, en la credencial hay que colocar nuestro nombre, un DNI o pasaporte y una dirección para que sea válida. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tenemos esa credencial debidamente sellada? Pues que al finalizar el camino en Santiago de Compostela nos entregan la Compostela. ¿Y qué es la Compostela? Pues el certificado de haber finalizado el camino. ¿Vale? Hay una oficina del peregrino en Santiago de Compostela que recibe, pues en temporada alta, cuando aquí es primavera y verano, pues recibe a más de 5.000, 6.000 personas al día que han hecho el camino. Se les comprueba la credencial y si todo está correcto con la credencial, se les entrega la Compostela. ¿Cuál es el único requisito? Tener la credencial correctamente sellada y haber hecho al menos 100 kilómetros caminando, es decir, no sirve hacer 70, hay que hacer 100 kilómetros caminando, 100 kilómetros a caballo o 200 kilómetros en bicicleta. Es el único requisito para obtener la Compostela, además de haber sellado debidamente la credencial, es haber hecho 100 kilómetros caminando o 100 kilómetros a caballo o bien 200 kilómetros en bicicleta. ¿Vale? Estos son los puntos de inicio más habituales cuando hablamos de los últimos 100 kilómetros caminando o los últimos 200 kilómetros en bici. Vale, aquí veis las diferentes distancias. El único punto que tiene una salvedad a esta norma es La Coruña, que como os decía antes, solamente hay 80 kilómetros, no hay 100, pero el pasado año se declaró oficial ese tramito, de forma que si hacemos ese tramo también nos entregarían la Compostela. Vale,
El Camino de Santiago, un poco en cifras genéricas, en 2019, pues tenemos 560.000 peregrinos que han hecho el Camino de Santiago a lo largo de 2019. Sin embargo, solamente 347.000 han recibido su Compostela. ¿Esto por qué es? ¿Porque lo hayan hecho mal? No. Un ejemplo puede ser el caso que yo os ponía antes. Gente que viaja desde México, Argentina, Colombia, países como Estados Unidos o de diferentes países de Latinoamérica, que por disponibilidad de fechas o por vacaciones o por lo que sea, tienen que hacer el camino en tramos. Y entonces no todos los peregrinos llegan a Santiago de Compostela, sino que hay muchos peregrinos que hacen el camino en tramos. Y luego están los peregrinos reincidentes, ¿vale? Es decir, gente que como yo hemos hecho el camino 25, 26, 27 veces y que llega un momento en el que ya no nos hace gracia tener más compostelas, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que no va a buscar su Compostela. El pasado año recibió a más de 170 nacionalidades, es decir, que más de 170 países estuvieron representados a lo largo del Camino de Santiago, países que para nada son católicos, es decir, que en el camino hay muchísimo asiático, muchísimo japonés, muchísimo coreano, sobre todo, son religiones sintoístas o budistas. En el camino hay mucho árabe, en el camino hay muchas religiones diferentes que obviamente está claro que no vienen a hacer el camino por un motivo religioso, ¿vale? Sino que es un motivo pues deportivo, patrimonial, les gustan la cantidad de recursos históricos que uno puede encontrarse a lo largo del camino, o simplemente, en el caso de gente joven, pues que le gusta la fiesta. Y el camino es un sitio maravilloso para venir a pasárselo bien con un grupo de amigos y conocer muchos puntos de España y gracias a ello pues también conocer nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra gastronomía y un montón de cosas, ¿no? El camino es un producto turístico que está experimentando en valores netos un 8% de crecimiento anual, ¿vale? Que es una cifra sostenida muy importante. Como os decía antes, más del 65% ya lo hace por motivos culturales. Aquí englobo culturales al que lo hace pues como una experiencia turística más, al que lo hace por encontrarse a sí mismo, porque necesita pasar un tiempo solo, porque quiere experimentar un viaje de este tipo de senderismo para superarse o por lo que sea. Pero ha dejado de tener ese componente mayormente religioso como tenía antaño, ¿vale? Y el 56% de peregrinos escogen el camino francés, que recordar que antes os contaba que era la ruta más importante y es la más importante precisamente por esto, porque casi todo el mundo escoge ese camino y volvemos un poco a ese dilema que decíamos antes, de si primero fue que el camino francés tuvo más fama que el resto, o primero fue que se crearon más hoteles, más pensiones, más bares, más restaurantes, más espacios de ocio, etcétera, en el camino francés y por eso trajo más gente, ¿no? Pues al final es una mezcla de ambas cosas. Es el que mejor infraestructura tiene a todos los niveles y al mismo tiempo es el que más gente recoge. El 88% de los peregrinos llegan a Santiago andando y el 12% llegan a Santiago en bicicleta. Luego hay un porcentaje que al no ser ni siquiera simbólico, es residual, lo hemos dejado fuera de la ecuación, ¿vale? Que son los que llegan a caballo y los que llegan en kayak. El Camino de Santiago se puede hacer en kayak y nosotros tenemos una oferta de un producto que es para hacerlo en kayak, que nuestro principal cliente es turista o bien británico o bien estadounidense, sobre todo procedentes de las grandes universidades como Oxford, Harvard, Stanford, etcétera, donde hay clubes de remo muy importantes y que les gusta venir a España a hacer kayak y finalizar el camino en kayak. El 49% son hombres y el 51% son mujeres, ¿vale? Ya la mujer está ganando mucho más peso en el camino frente al hombre. Y un dato muy importante es que el 65% del visitante que viene al Camino de Santiago es ya extranjero, ¿vale? México, vuestro país, es uno de los principales emisores de turismo a España y es uno de los principales emisores de turismo al Camino. Obviamente hay países que están por delante, como Italia o Alemania, aquí en Europa, son los dos principales exportadores de turista a España.
Sin embargo, es un perfil de turista que viene a España más buscando el viaje de sol y playa, ¿vale? Independientemente de que sigue liderando también el ranking de turista extranjero en el Camino de Santiago. Sin embargo, si nos vamos a hablar del continente americano, México, Colombia, Argentina, Brasil y Estados Unidos se llevan la palma en lo que refiere a número de peregrinos que viene a visitarnos cada año, ¿vale? Y otra cifra importante que os comentaba ahora es que 68% de las personas empiezan a escoger ya ese tipo de alojamientos que os decía antes para no compartir habitaciones con nadie. Ya no hablemos ahora, este año, por la situación que estamos atravesando. Es difícil que alguien se arriesgue a compartir habitación con gente que no conoce. Yo creo que estas cifras habrán cambiado muchísimo en el 2020, pero como las cifras que tenemos cerradas son las del 19 todavía, no me atrevía a actuar como adivino y contaros las cifras que puedan estar ocurriendo en el 2020, ¿vale? Con lo cual prefiero irme a cifras cerradas. El 88% de los peregrinos recoge su Compostela y la edad media de visitantes al Camino de Santiago está entre unos 25 y 50 años. Esto es importante, ¿vale? O sea, cada vez es más joven la gente que viene al Camino de Santiago y que utiliza el camino como un vehículo para conocer España. Y una de los hitos más importantes del Camino de Santiago es que tanto el camino en sí como concepto, es decir, el Camino de Santiago como un concepto, como varias de sus rutas, están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vale. Estos son un poco los principales indicadores del camino y que quería traeros y trasladaros para que lo conocierais. Todo esto hace que el camino sea un ejemplo a nivel mundial. Yo el año pasado he estado bastante tiempo en Asia y especialmente en Japón. En Japón hay dos rutas que cualquiera de las dos son más antiguas que el Camino de Santiago. Una se llama el Kumano Kodo y es una ruta que transcurre por diferentes templos shintoístas, ¿vale? Es un camino espectacular, parece que estás metido de repente dentro de una película como El último samurái. Es una auténtica gozada. Y hay otro camino que se llama Shikoku Enro, que son 88 templos budistas haciendo un círculo en una isla y que hay que recorrerlos todos. Esos son más de 2000 kilómetros, ¿vale? Yo estuve en los dos y estuvimos en un proyecto con Japón, se reparte en prefecturas, ¿vale? La prefectura es algo parecido así a una provincia. Y estuvimos trabajando con las dos prefecturas que gestionan esto en el marketing o en la estrategia de posicionamiento de los dos caminos y en la estrategia de señalización. Ya en el año 98, una comitiva del gobierno japonés estuvo en Santiago de Compostela para aprender de la señalización y de la logística que tiene el Camino de Santiago para llevárselo a su país, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que el Camino de Santiago es un ejemplo a nivel mundial para numerosas rutas que a día de hoy están copiando su sistema o están aprendiendo de su capacidad logística para llevarlo a sus respectivos países y hacerlo crecer, ¿vale? Esto es un poco el resumen del camino y de los puntos principales del camino que quería contaros. Y para no liarnos mucho y que nos dé tiempo posteriormente a una pequeña ronda de preguntas y que me preguntéis lo que queráis, termino ya con un último punto que es explicaros lo que hacemos desde Pilgrim. Vale. Para mí es uno de los proyectos que más me apasiona, pero me apasiona porque me encanta el Camino de Santiago y no es por un componente religioso, lo digo totalmente, de una forma totalmente abierta, sino que es por todo lo que engloba el Camino de Santiago a nivel cultura, a nivel espiritual, a nivel patrimonial, a nivel turístico. A mí es un proyecto que me apasiona realmente y detectamos hace mucho tiempo que era un mercado con un crecimiento enorme, ¿vale? Era un mercado con un crecimiento enorme que superaba los 280 millones de euros al año. O sea que ya no es el camino tal y como lo entendíamos hace 20 años, en el que el peregrino era un perfil de persona que no gastaba dinero, que
que casi se utilizaba el modelo de voluntad, que estuvo muchos años vigente en el camino, es decir, dormir en hospederías a cambio de la voluntad o a cambio de una pequeña aportación a nivel donación o cosas similares, sino que el camino empezó a cambiar. Y empezó a cambiar sobre todo porque empezaron a llegar turistas extranjeros con mayor poder adquisitivo. ¿Vale? Cuando el turista de Latinoamérica, el turista de Estados Unidos, el turista europeo y demás empezó a venir a España, había dos perfiles muy marcados. El perfil que venía con dinero justo porque el cambio era desfavorable, pero también había el perfil de me voy a España porque yo en mi país soy una persona con un poder adquisitivo alto y me voy a España y no voy a reparar en gastos. Y eso llevó a que la media de gasto del Camino de Santiago alcanzase los 1.000 euros por peregrino, ¿vale? Es decir, que una persona estaba alrededor de 6 días en el camino y gastaba 1.000 euros en 6 días, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de que el crecimiento en gasto era un crecimiento importante y sin embargo no había nadie que estuviese posicionado como líder en el Camino de Santiago desde el punto de vista empresarial, ¿vale? Ahí fue cuando mi compañera Lara, que es la directora financiera del proyecto, y yo decidimos apostar por esto. Yo lideraba por aquel entonces un grupo de investigación en la Universidad de La Coruña, que es la ciudad donde resido, y me decidí a complementar ese grupo de investigación con perfiles que hubiesen finalizado pues, la licenciatura en turismo, que hubiesen finalizado la licenciatura en arte, la licenciatura en geografía e historia, etcétera, etcétera, y empezamos a documentar todos los caminos de Santiago, pero a documentarlos viajando, que es lo bonito del trabajo del turismo, ¿no? Nos plantamos en todas las ciudades y pueblos y demás por los que pasaba el camino y empezamos a documentar línea por línea y de forma directa todos los recursos patrimoniales, turísticos, sociales, culturales, medioambientales, gastronómicos, etcétera, etcétera, del Camino de Santiago, para crear una plataforma que sirviese a los peregrinos para conocer el camino cuando lo estaban planificando. ¿Vale? Después de creada esa plataforma, ¿cómo empezamos a ganar dinero? ¿O cuál era nuestro modelo de negocio para empezar a generar dinero? Bueno, primero, ayudar a realizar el camino de 3 formas diferentes, ¿vale? A pie, en bici y en kayak, como os mencionaba antes. Esa fue la idea original. Luego se sumaron 2 más, que eran a caballo y otra que es una pequeña sorpresa que os la diré al final. Esta fue la primera base, ¿no? De vamos a programar en nuestra plataforma la capacidad que, como si de Booking se tratase, cualquier usuario pueda entrar en la plataforma y descubrir experiencias ya paquetizadas para hacer o que pueda programarlo a su medida, ¿vale? Entonces, eso fue lo primero que hicimos, crear ese marketplace con toda esa información que permitiese a cualquier persona, pues independientemente de su lugar de procedencia o de si conoce o no el Camino de Santiago, pues que pudiese planificarlo, que pudiese conocer los diferentes recursos. A partir de ahí hicimos experiencias paquetizadas, es decir, trabajamos en producto. Desde el punto de vista de producto empezamos a diseñar producto turístico. Producto turístico basado en nuestra experiencia y en la experiencia de los miles de peregrinos que hacen el camino cada año. Entonces empezamos a construir itinerarios de los que más se ajustaban a los requisitos del peregrino, a cerrar acuerdos con alojamientos y a poner todos los servicios que se puedan necesitar a lo largo de la ruta a disposición del peregrino. ¿Cuáles son algunos de estos servicios? Pues imaginaros, por ejemplo, que aterrizáis en Madrid desde México y venís a empezar el camino a un punto muy cercano a Galicia. Pues tenemos nuestra propia red de transfers privados por toda España que os recogerían en el aeropuerto y os llevarían hasta el punto de inicio. Imaginaros también que venís desde México y os gusta mucho el ciclismo y queréis hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Obviamente venir desde México con vuestra propia bicicleta sería muy costoso por la facturación de la bicicleta y por determinados factores y por el riesgo que implica también. Pues tenemos más de 200 bicicletas de alquiler de media y alta gama de las principales marcas del mercado para que podáis rentar o alquilar una bicicleta aquí en España y traer la vuestra. Imaginaros también que vuestro equipaje pesa demasiado y hacer los 20 o 25 kilómetros diarios con un equipaje que pesa demasiado,
pues no os lo podéis permitir porque os tenéis problemas de espalda o simplemente porque no os apetece, porque preferís caminar más cómodos. Pues tenemos una red logística por toda España, Francia y Portugal que mientras vosotros hacéis la etapa del punto A al punto B, vuestro equipaje se está moviendo desde el punto A al punto B en uno de nuestros furgones. ¿Vale? Ofrecemos también tours guiados en los 3 países, en todas las poblaciones por las que pasa el camino. Ofrecemos opciones para un público más dispuesto a tener un viaje muy cómodo, muy de ensueño, como una red de masajistas por toda España y de alojamientos con servicio de bienestar, spa y demás, o servicios de consigna de equipajes para si, por ejemplo, al llegar a Santiago tenéis que tomar el vuelo ya esa misma tarde y no tenéis más fechas disponibles, pues que podáis visitar la ciudad y vuestro equipaje esté completamente a salvo. Vale, estos son algunos de los servicios que quería referenciaros. ¿Qué hemos hecho muy diferente a nivel oferta y a nivel producto? Pues lo que nosotros llamamos los viajes exclusivos o los caminos premium. El primero es, en lugar de hacer el camino por tu cuenta, hacerlo en grupo con uno de nuestros guías, ¿vale? Os vais sumando a un grupo de gente o bien a la que ya conocéis porque el grupo viene medio formado por vosotros, o bien de gente que no conocéis, teniendo claro que queréis empezar el 7 de marzo, yo quiero empezar. Vale, pues os añadimos a un grupo y ahí tenéis incluidos los alojamientos, las cenas y desayunos, el traslado de equipajes, la credencial del peregrino, nuestro guía, un vehículo de emergencias que camina siempre por detrás de vosotros por si hay cualquier incidencia, el traslado al punto de inicio desde el lugar desde donde lleguéis, un packaging de bienvenida, un tour por Santiago, la documentación completa, una asistencia 24 horas y un seguro de viaje. Vale, esta es nuestra primera oferta de servicios premium. ¿Qué ocurre? Que en grupo con guía solo lo hacemos desde 2 puntos, que son las 2 rutas principales y los últimos 100 kilómetros, es decir, la distancia mínima para conseguir la Compostela. Esto lo hacemos así desde la población de Sarria, que es el camino francés, los últimos 100 kilómetros justo del camino francés, que lo haríamos en 5 días, o los últimos 100 kilómetros del camino portugués, que lo haríamos en 6 días. Vale, todos nuestros guías, por supuesto, están certificados y tienen una experiencia enorme en el Camino de Santiago porque guían grupos todas las semanas. Luego están lo que bautizamos o lo que denominamos los caminos del paladar, que esto para mí es excepcional para descubrir España desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista enológico. El primero de ellos es el camino gastronómico. Uno de nuestros socios, que quizás pues desde vuestro país conocéis por ser un chef muy famoso en Estados Unidos, es el chef José Andrés. ¿Vale? Fue chef privado del presidente Obama y es un chef que en Estados Unidos tiene varios restaurantes de mucho renombre y con él hemos diseñado el camino gastronómico. Lo que hacemos en el camino gastronómico es hacer el Camino de Santiago, pero parando en restaurantes con estrella Michelin, Bib Gourmand, cocina de autor, cocina tradicional, etcétera, etcétera. Es un camino sensacional y del que hay diferentes rutas. Luego estaría el camino enológico, que es exactamente lo mismo, pero con bodegas y viñedos, con las viñas, ¿vale? Haríamos el Camino de Santiago visitando las bodegas más famosas de España, las bodegas más secretas de España y muchos de los viñedos a los que ninguna otra plataforma o ninguna otra agencia puede acceder, porque son muy, muy exclusivos. Es un camino también fantástico. Luego tenemos dentro de los caminos premium el camino de estándar alto, ¿vale? Que sería el camino VIP. Este camino lo haríamos alojándonos en hoteles, casas rurales, pazos. Los pazos son también antiguas construcciones señoriales de Galicia, ¿vale? Cuando una familia en Galicia tenía mucho dinero, construía una casa, algo así parecido a una hacienda o algo con muchísima cantidad de terreno y muchas habitaciones y muy grande. Eso en Galicia se llamaba pazo porque parecía un palacio, es decir, era una construcción de tipo palaciego. Y la Red Nacional de Paradores de Turismo, ¿vale? A este camino VIP se puede añadir el componente gastronómico enológico, es decir, podemos hacer el camino alojándonos en cualquier de este tipo de establecimiento y a mayores visitando restaurantes
de los que hemos visto antes o visitando bodegas y viñedos de los que también hemos mencionado. Y por último, esta es la forma más innovadora. Os decía antes que había una quinta forma, después de a pie, en bicicleta, en kayak y a caballo, que es el camino en velero que hemos añadido el pasado año. Siguiendo las rutas originales que seguían los templarios, pues ahora ofrecemos la posibilidad de hacer el camino en velero desde Reino Unido y desde Francia. Vale. Cualquiera de estos dos llegaría a la costa gallega en la población de A Coruña, que antes os decía que está a 80 kilómetros, y a partir de ahí se harían 3 etapas caminando. Es decir, que es un camino excepcional, muy seguro, porque la gente cree que hay mucho mar de fondo, que hay mucho riesgo, y para nada. El norte peninsular, el mar Cantábrico, es un mar súper cómodo para navegar y tenemos la capacidad de hacer que el viaje sea totalmente seguro. Uno de los factores de los que nos dimos cuenta era de que esto, ¿no? De que el visitante del Camino de Santiago llegaba desde muchos puntos. Entonces hemos hecho nuestra web principal, nuestro website, está en muchos idiomas, pero es que además tenemos páginas exclusivas para muchos países, intentando hacer campañas específicas para determinados países, incluido el vuestro. Vale. Otra innovación que hemos hecho bastante importante para poder convertirnos en el líder del Camino de Santiago en España es un PMS propio, es decir, un software de gestión de alojamientos en el que permitimos a los alojamientos del camino integrarse con nosotros, de forma que así en tiempo real podemos consultar la disponibilidad y podemos consultar o podemos hacer reservas en cualquier tipo de alojamiento en el camino, ¿vale? Lo que nos da una ventaja competitiva tremendamente grande frente a cualquier agencia tradicional. Y el último de nuestros desarrollos es la app de Pilgrim, ¿vale? Que es una plataforma tecnológica que tiene una multifuncionalidad que permite hacer muchas cosas. Desde registrar tu actividad, como cualquiera de estas plataformas que utilizáis para hacer deporte, como Night Running o Endomo o apps similares, conocer la etapa, es decir, ir viendo en tiempo real el itinerario, los alojamientos y los puntos de interés turístico o patrimonial, etcétera. Buscar a peregrinos que están cerca de ti, es decir, yo empiezo el camino solo y quiero conocer gente, pues puedo buscar a peregrinos y establecer una conversación con ellos a través de la app. Recibir alertas, si por ejemplo hay un tramo cerrado por lo que sea, por una nevada, por un accidente, porque han confinado una población como está ocurriendo ahora a raíz del COVID, recibir alertas para antes de llegar a ese sitio ser conocedor, tener tu propio cuaderno de bitácora, es decir, ir guardando tus fotografías, tus conversaciones con otros, hacer una especie de diario de viaje, sellar tu credencial, que es igual que hay la credencial que antes os decía, que es como el pasaporte del peregrino, pues sellar una segunda credencial online que se sella de forma automática, es decir, conforme vamos pasando por poblaciones, la propia app nos va colocando un sello. Descubrir todos los puntos más de dificultad y demás, y recibir notificaciones push de ciertas promociones, ¿vale? Como si hay un restaurante con un descuento para comer por ser peregrino, o si hay un determinado hotel que, como le quedan pocas habitaciones, está haciendo una oferta para que te quedes a dormir ahí. El año pasado, entre más de 500 apps de todo el mundo, nos dieron el premio a Mejor App Nacional de Turismo en la Feria Internacional de Fitur en Madrid. Tenemos un equipo de más de 35 personas, dividido en departamentos, pero para que os hagáis una idea, nuestro departamento de mayor peso no es ni reservas, ni producto, ni nada por el estilo, ni planner, que es planificación, ¿vale? Aquí es donde estarían lo más parecido a un agente de viajes. Nuestros departamentos de mayor peso son desarrollo y marketing, porque realmente trabajamos en producto, trabajamos en postventa y trabajamos en reservas y demás, pero lo que intentamos es seguir dándole a Pilgrim ese componente innovador y tecnológico para llegar cada vez a más sitios y a más gente. Además de la componente tecnológica, intentamos estar sobre el terreno en los principales eventos de referencia, tanto nacional aquí en España como internacional. Desgraciadamente este año casi todas las ferias de turismo se han cancelado, pero solemos estar en todas las más grandes, ¿vale? Desde Berlín, China,
Singapur, Londres, Madrid, etc. Y con ello hemos conseguido que 45 nacionalidades hayan viajado con nosotros el pasado año. Vale, también son las únicas cifras cerradas que tenemos porque este año todavía no ha terminado, entonces no podría daros cifras realistas. Esto es un poco lo que es Pilgrim, esto es un poco lo que es el Camino de Santiago. Esta es la pequeña introducción que quería haceros, agradeciendo enormemente la invitación que me han hecho para pasar este ratito con vosotros. Aquí tenéis datos de contacto de nuestra empresa y ahí justo al final tenéis unos datos de contacto personal míos directamente para si en algo pudiera ayudaros, en algo pudiera responderos a cualquier tipo de duda, inquietud que tuvieseis, pues sería un placer para nosotros. Ayer también estuve hablando con Carlos de la capacidad en un futuro próximo, cuando todo esto empiece a estabilizarse y a normalizarse, pues que podamos llegar a un acuerdo para nuestros diferentes productos turísticos de, de estar abiertos a cualquier forma de prácticas o de convenio para que pudieseis visitarnos o conocer España y pasar aquí un tiempo realizando algún tipo de prácticas y bueno, que de verdad que ha sido un placer y ahora me pongo a vuestra disposición para si tenéis cualquier tipo de duda o consulta que lanzarme, pues encantado.